88. Capítulo 7. Mazmorra. Inicio de capítulo. 3 días después, ya habían pasado 3 días, desde los sucesos de la reunión de los demonios, con los cazadores del gremio de cazadores coreanos. Donde se reveló, que ambos tenían una relación de cooperación mutua, para el beneficio de sus grupos y de la protección de los humanos en Ciudad Kuo. Además, se habló sobre la aparición de más portales de lo regular, algo que había encendido las alarmas, debido a que aún era desconocido, el origen de todos los portales. Ya que estos portales, aparecían en todos lados, incluso, en el inframundo y otras facciones. Sin olvidar, que también habíamos visto en acción, al nuevo equipo Hino. Donde ahora, tenían a una maga de rango B. Park Hee-jin. Una maga, de tipo viento. La cual, tenía bastante experiencia, dado a que Park Hee-jin tenía 26 años y hace 6 años, había despertado como cazadora. Por lo cual, tenía bastante experiencia en el tema de mazmorras y trabajo en equipo. El equipo Hino, había logrado superar una mazmorra de rango B alegrando a los integrantes de dicho equipo, quienes vieron que se habían hallado bastante bien en trabajar juntos y protegerse entre ellos. Algo fundamental, en los equipos de cazadores. Sin olvidar, que en cualquier tipo de mazmorra, existencia el peligro de morir en cualquier momento. Por ello, era sumamente importante la confianza y camaradería entre sus miembros de equipo. Pero eso es otro tema. Ahora mismo, nos encontramos en una pequeña plaza comercial, donde se veían a muchos policías. Dichos elementos de seguridad, estaban reteniendo a los civiles que deseaban acercarse a los cazadores, que estaban reunidos afuera de un portal, que estaba justo en la entrada de una tienda departamental, dentro del pequeño centro comercial. El sonido de las cámaras, los reporteros deseando poder hacerles preguntas a los cazadores y a los líderes del gremio. Quienes en estos momentos, eran los tenientes Son Kino y Kim Chul. Ambos tanques de rango A y parte del equipo de asalto B. Una preguntas por favor. Reportero del noticiero Roja Kuo. Los gritos de los reporteros o de los civiles que deseaban hablar o tomarse fotos con los cazadores, hicieron un auténtico escándalo en la zona. Algo que provocó que los oficiales, empezaran a pedir más refuerzos. Es normal que quieran vernos o hablar con nosotros. Recuerda que nosotros somos la espada y el escudo de la humanidad, nosotros somos los responsables de proteger a todos los civiles y futuros cazadores que lleguen a aparecer en años posteriores, dijo Son Kino, el teniente y líder del equipo de asalto B, quien era un hombre honorable y que siempre deseaba hacer lo correcto. Un caballero como los cuentos de la época medieval había sido llamado en muchas ocasiones. Dado a que Son Kino, era bastante popular entre los cazadores. Gracias a su rango A, su actitud y entre las mujeres, por ser atractivo y de buen físico. Oh, ha hablado el caballero perfecto, dijo Kim Chul, sonriendo de forma burlona a su compañero teniente. La conversación de ambos tenientes, era escuchada por su equipo. Quienes ya estaban listos con su equipo de incursiones. Hina, la maga de rango A y de tipo magia de fuego. Una cazadora que había sido elogiada por el mejor cazador de magia de fuego de Corea, Choi Hong-in, el llamado, arma definitiva. Quien era experto en la magia de fuego y gran escala. Han Semi, la sanadora de rango A, siendo en realidad, la segunda mejor sanadora de los cazadores coreanos o bueno, ahora mismo. Ella era la mejor sanadora, dado a que el cazador de rango S, Min-hee. Un sanador de rango S, se había retirado de su vida como cazador, debido a un fuerte trauma de haber perdido a sus amigos en la última incursión de reconquistar Corea. Sin embargo, había acabado bastante mal y con la pérdida de uno de sus cazadores de rango S y que otro se retirara. Lee Bora, la maga de rango A y de tipo invocación de bestias y serpientes. Quien era bastante hábil en dicha área y la magia de sellado Seo Hyo, una cazadora de rango A, de tipo luchador y combate cuerpo a cuerpo. Quien era una de las mejores en el área y lo más parecido a un tanque todoterreno. Aunque su única debilidad, sería su sadismo en batalla y confianza en su fuerza bruta. Este equipo, estaba conformado por 20 efectivos. 12 cazadores de rango A y 8 cazadores de rango B, que formaban el equipo de asalto B, comandados por el teniente Son Kyun. Contando con 20 efectivos a su mando. Muy bien equipo, reúnanse. Gritó Son Kyun, llamando la atención de todos. Por lo que en pocos segundos, todos y equipo se reunió a su alrededor y los civiles y noticieros, se callaron para ver si podían escuchar algo de su conversación. Estamos a punto de entrar en nuestro tercer portal de rango A, para este equipo de asalto B, comentó Kyun, para ver las sonrisas y rostro llenos de determinación en sus compañeros.
Esta es una gran oportunidad para muchos de nosotros, para alcanzar un puesto importante dentro del gremio de cazadores o de obtener un incremento de salario, dijo él, para que todos asientan. Vamos a demostrar de lo que está hecho el equipo de asalto B. Gritó Cloon, alzando su puño al aire. Sí, señor. Fue el grito de todos. Para dar media vuelta y marchar en dirección del portal. Esta es mi oportunidad para demostrar que puedo alcanzar el puesto de capitán, aunque no sea un cazador de rango S, pensó Kyoon, para caminar al frente de su equipo con un rostro lleno de determinación. Pero por otro lado, Ansemi, la hermosa sanadora del equipo y una de los 3 sanadores de este equipo de asalto B, sacó su celular y mandó un mensaje a una de sus mejores amigas. Hola, Parque Jin. Espero no molestarte, pero te mando este mensaje antes de entrar a un portal de rango A. Sabes que siempre te pido este tipo de favores, pero en caso de que me llegue a suceder algo dentro de la mazmorra, ya sabes mi contraseña de mis cuentas bancarias y pedirte que cuides de mis 4 hermanos pequeños, por favor, había enviado. Me habría encantado volver a tenerte con nosotros, pero entiendo tus razones para renunciar al gremio. Aún así, espero que podamos salir cuando salga de esta mazmorra y salir con las chicas. Hina y Leebora, había escrito al final, antes de llegar a la entrada del portal y apagar su celular. Todo el equipo de asalto B, se pararon en la entrada del portal, antes de atravesarlo y dejando la imagen de todo el equipo, ante la vista de los civiles y todos los medios de comunicaciones. Que estaban transmitiendo en vivo, esta incursión. Sin olvidar, que entre los cazadores del equipo de asalto B, iba una reportera. Quien deseaba poder grabar su incursión para mostrarlo a todos sus compatriotas coreanos y japoneses, que aún no confiaban tanto en este equipo. Momentos después, dentro del portal de rango A. Al entrar en el portal, fueron recibidos por la imagen de algo típico en una mazmorra de rango A o superior. Grandes y extensos túneles, lo suficientemente grandes y altos, como para que los 21 integrantes de este equipo puedan pasar todos sin problemas por el espacio. Son Kyoon, se paró frente a su equipo y habló. Muy bien, sabemos lo que tenemos que hacer. Así que terminemos con esto rápido y regresemos con nuestras familias, dijo Son Kyoon, para ver las sonrisas en sus compañeros de equipo. Sí, señor. Fue su respuesta al unísono. El equipo de asalto B, estaba formado por 5 tanques. Son Kyoon y Kim Choul, eran 2 de esos 5 tanques y vanguardia del grupo. 5 luchadores, entre los que estaban combatientes cuerpo a cuerpo y espadachines. Siendo liderados por Seo Hyo, la sádica. Que estaban en segunda línea de ataque. 7 magos, que eran liderados por Hina y Leebora. Las magas de mayor rango entre ellos y quienes tenían más años de experiencia en combate e incursiones. Los magos, estaban en la retaguardia y sirviendo como ataque a larga distancia y apoyo, para los sanadores. 3 sanadores, que eran liderados por Ansemi. La actual sanadora de mayor rango en el gremio de Corea y quien era apoyada por los otros 2 sanadores del grupo, quienes estaban detrás de la segunda línea de ataque y delante de los magos. Para mayor protección de los sanadores, al ser su mejor elemento y carta del triunfo. Después de todo, los sanadores eran los miembros más importantes de los grupos, porque eran los encargados de curar a sus aliados y salvarlos de morir. Formación A, dijo Kyoon, para que todo el grupo se posicionó en forma de triángulo, con Kyoon en la punta y Kim Choul, detrás de él. Mientras que los demás tanques y luchadores, seguían en esa misma formación en triángulo. Dejando a los magos y sanadores, detrás de todos ellos. El grupo avanzó lentamente por los enormes pasillos, que eran iluminados por los cristales mágicos y una luz creada por los magos. Primer zona, asegurada, pensó Kyoon, al no ver peligro en los primeros metros del portal. Avanzando un poco más, para que tras unos minutos de seguir caminando en línea recta, se detenga al ver cómo frente a ellos, el pasillo se divida en 3 túneles de gran tamaño y de una forma similar. Maldición, parece que hemos llegado a una mazmorra con varios caminos, dijo uno de los luchadores del grupo. Las mazmorras con varios caminos, eran muy peligrosos. Dado a que, como su nombre lo dice, hay varios caminos. El problema de estos, es que los cazadores tendrían que decidir si todos iban por un pasillo con la esperanza de que sea el correcto y donde esté el jefe. Para que una vez acabando con él, se cierre. Sin embargo, si tomaban uno equivocado, corrían con el riesgo de que los monstruos salgan por los otros pasillos y salgan del portal. Para atacar a los civiles en el exterior. Como ya había pasado en algunas ocasiones. Kyoon sabía que ellos estaban aquí para acabar con todos los monstruos de la zona.
Para dejar solo al jefe de mazmorra, para dejar que el grupo de minería entrara a extraer el mineral y cristales mágicos. Junto con la recolección de los cadáveres de los monstruos. Para que al sacar todo el equipo, vayan a enfrentarse al jefe de mazmorra y sellarla. ¿Qué vamos a hacer, capitán? Preguntó uno de los magos. Para mirar a su líder. Kyo-on vio como todos lo estaban mirando en la espera de sus órdenes. Haciendo que el líder del equipo apriete sus puños. No puedo arriesgarme a ir todos por un solo camino o correremos con el riesgo de que los monstruos salgan del portal, pensó Kyo-on. Oye Kyo-on, de inmediato, el teniente salió de sus pensamientos ante la voz de su compañero teniente. Mirando al otro tanque de rango A de su grupo. ¿Qué es lo que piensas hacer? Preguntó el otro teniente, con sus brazos cruzados sobre su pecho blindado. Lo mejor que podemos hacer, es regresar al exterior e informar que encontramos una mazmorra con varios caminos y pedir refuerzos, respondió Kyo-on. Pero sus palabras, hicieron que Kim Chul se moleste. ¿Salir? Preguntó con una clara molestia en su rostro y tono de voz. No es necesario pedir refuerzos, nosotros somos más que suficientes para terminar esta mazmorra. Ya lo hemos hecho antes, dijo Kim Chul, para ver que la mayoría de su grupo estaba de acuerdo con sus palabras. Es verdad que hemos terminado 2 mazmorras de rango A, pero jamás nos habíamos encontrado con una mazmorra de varios caminos. ¿Saben lo peligroso que eso puede ser para las personas fuera del portal?, dijo Ansemi, la hermosa sanadora de rango A, quien era una mujer sumamente gentil y que se preocupaba por todo su equipo y hacer lo necesario para evitar salir dañados. Hina, Leebora y Seojiwo estaban de acuerdo con su amiga. Después de todo, ellas habían estado en cada una de esas incursiones y visto lo que habían hecho. Sin embargo, las mazmorras dobles, las mazmorras de varios caminos y los portales rojos, eran sumamente peligrosos y debían de tomarse en serio. No. Tenemos que salir de aquí e informar al gremio que esta mazmorra se convirtió en una mazmorra de varios caminos, para regresar después con más refuerzos y evitar exponernos a un posible peligro mayor, dijo Kyo-on, para mirar seriamente a su compañero teniente. Pero para su sorpresa, Kim Chul se paró frente a él y lo enfrentó. En ese caso, tú regresa al exterior e informa al gremio, dijo él, para tocarlo con su dedo índice en su pecho. Yo voy a buscar a los monstruos y el jefe. Así que tomaré el mando de esta misión, dijo el tanque, con una pequeña sonrisa en su rostro. Tal declaración sorprendió a muchos, pero la mayoría habían estado de acuerdo con sus palabras y lo apoyaron. Aunque hubo unos pocos que no estaban de acuerdo con sus palabras. Kyo-on es nuestro líder, así que tenemos que seguir sus órdenes, dijo Hina, hablando por primera vez y mirando con un rostro serio a Kim Chul. Quien miró a la maga de fuego y la fulminó con la mirada. Creía que estarías de mi lado, Hina. No te tomaba por una cobarde y niña asustadiza, dijo Kim Chul, para ver cómo sus palabras habían sido efectivas en Hina, y ella le regresó su mirada fría. Hay una gran diferencia entre ser un cobarde y ser un estúpido. Aunque tú serías el perfecto ejemplo de lo segundo, dijo Hina, para ver cómo al instante, Kim Chul borró su sonrisa de su rostro. Perra, gruñó el tanque, para intentar acercarse a la maga de fuego. Pero en ese momento, Kyo-on se interpuso entre ambos y le dio a entender a su compañero teniente, que si intentaba algo, eso terminaría mal. Es suficiente, dijo el teniente Kyo-on, para encarar a Kim Chul. Si tú deseas arriesgar tu vida, hazlo solo. Yo no dejaré que arrastres a nadie a una muerte segura, dijo Kyo-on, para mirar a todos y cada uno de los integrantes de su equipo. Los que deseen seguir a Kim Chul y aventurarse en esta mazmorra, quédense aquí. Pero quienes deseen regresar mañana con refuerzos, síganme, dijo el caballero ideal, para mirar a todos los miembros de su equipo. Fue así como el líder del equipo de asalto B, vio dividirse a su equipo en 2. Dejando a la gran mayoría irse al lado de Kim Chul, el cual sonrió al ver que la mayoría de su equipo lo siguió y desobedeció las órdenes de Kyo-on. 2 Mientras que Hina, Leebora, Ansemi y Seojiwo habían sido las únicas que se habían al lado de Son Kyo-on. 2 Bueno, parece que ahora yo soy el líder de este equipo, Kyo-on, dijo Kim Chul, para sonreír y ver cómo su compañero teniente apretó sus dientes con ira contenida. Sin embargo, él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la mazmorra. Siendo seguido por Hina, Leebora, Ansemi y Seojiwo. Después de esta misión, yo seré quien sea ascendido a capitán, yo, Kim Chul, dijo el segundo teniente, comenzado a caminar en dirección de uno de los 3 túneles y siendo seguido por los demás cazadores que se habían quedado a su lado. Esperen. Gritó la reportera, quien se acercó a Kim Chul. ¿Vas a venir con nosotros?
Preguntó el nuevo líder del equipo de asalto B. Por supuesto, deseo ver cómo es una mazmorra de varios caminos. Solo hemos escuchado historias sobre ellas, pero nadie nunca ha podido llevar imágenes o vídeos de ese tipo de mazmorra. Así que deseo ser yo, la primera en lograrlo, comentó la reportera, mientras sostenía su casco con cámara y linterna. Ante las palabras cargadas de ambición de la reportera, le habían gustado a Kim Chul. El cual sonrió. Muy bien, pero quédate atrás. Ya que no pienso servirse niñera, dijo él, para empezar a caminar con sus nuevos subordinados y la reportera. Mientras que todo esto, era visto por Kyon y las demás chicas, quienes no pudieron hacer nada para evitar esto y tuvieron que irse con la frustración y molestia en sus rostros. Dado a que no habían podido convencer a su equipo, de hacer esta locura. Ya habían pasado varios minutos, desde que Kyon y el resto de lo que fue su equipo, habían llegado al inicio de la mazmorra. Donde se podía ver el portal a unos cuantos metros adelante. Sin embargo, antes de poder llegar a él, el fuerte grito de una mujer, provocó que todos se giren de inmediato con alerta máxima. ¿Qué fue eso? Gritó Leebora, para preparar su bastón mágico para entrar en acción. Sin embargo, su respuesta llegó en forma de una cabeza que fue arrojada desde la distancia y comenzó a rodar hasta que cayó a unos cuantos metros de su posición. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, todos se congelaron en sus lugares, al ver cómo esa cabeza, era de uno de sus compañeros de equipo. El cual tenía un rostro de absoluto miedo en él, como si lo último que había visto, llenó su corazón de miedo. Haciéndoles pensar, ¿qué fue lo que había visto para haberlo dejado con aquel rostro? Temblores, pero los repetidos pequeños temblores, provocó que todos miren en dirección de donde fue arrojada la cabeza de uno de sus compañeros y por donde habían ido el resto de sus amigos. Solo para que sus ojos se abran en estado de shock, al ver lo que venía caminando hacia ellos y era el causante de aquellos pequeños temblores. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Oh, por Dios, susurró Ansemi, llevando sus manos a su boca, en un intento de evitar gritar. Ya que lo que estaba frente a ellos, los hizo sentir como si estuvieran frente a la muerte misma. Como si lo que estaba frente a ellos, hubiera venido especialmente para reclamar sus almas y provocarles el mayor miedo que jamás hayan creído posible tener. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Esto es una pesadilla, dijo Leebora, con sus manos temblando. Lo cual provocó que su bastón, comience a hacer lo mismo y sus piernas parezcan al borde de ceder. Lo que estaba frente a ellos, eran unas criaturas con forma humanoide y rasgos demoníacos. Algunos con colas, cuernos o alas en sus espaldas. Pero estas criaturas, fueron reconocidas inmediatamente por todos los cazadores. Demonios blancos, dijo Hina, mirando a dichas criaturas con un rostro completamente lleno de shock y miedo. Los demonios blancos, eran monstruos de rango S, pero este tipo de monstruos, eran extremadamente raros, dado a que jamás se había encontrado una mazmorra con ellos. Ya que en realidad, ellos aparecían en mazmorras de rangos inferiores, como si hubieran creado un segundo portal dentro de otro portal. De hecho, ellos eran criaturas inteligentes y que los pocos cazadores que habían sobrevivido de mazmorras donde habían aparecido los demonios blancos, contaron historias que provocarían el miedo hasta en el cazador más experimentado. Ayuda a... Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El desgarrador grito de una mujer, los hizo mirar en dirección de los demonios blancos. Para ver cómo todos ellos, se hicieron a un lado y dejaron pasar a uno de ellos, que parecía atraer a una de sus compañeras de equipo. Sin embargo, él la veía arrastrando por su tobillo y la chica, se veía totalmente llena de heridas y desnuda. ¡Seole! Gritó Ansemi, tratando de ir con una de sus compañeras. Pero fue detenida por Hina y Leebora. Espera, Ansemi, no vayas. Eso debe ser una trampa, dijo Hina. Pero sus palabras eran ignoradas por Ansemi, quien trataba de salir de su agarre y curar a su amiga. Después de todo, ella era la sanadora de su equipo y era su responsabilidad, no dejar que nadie muriera. Risas. Las risas oscuras y llenas de maldad, helaron los corazones de todos los cazadores. Escuchando que esas risas, habían salido de los demonios blancos. Quienes reían con enormes y oscuras sonrisas. Esto es malo, monstruos de rango S y deben de ser más de 100 de ellos, pensó Kyon, para mirar a los demonios blancos. Gritos desgarradores, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los gritos desgarradores, hicieron que todos casi tengan un infarto.
dándose cuenta que esos gritos, era de un hombre y que venían de la parte trasera de los demonios blancos. Eso le confirmó a Kyo-on, que debían de haber más de sus compañeros detrás de esos demonios blancos. Pero esa misma razón, le hizo saber que habían más de 100 demonios blancos. Intentar correr hacia la salida, sería un suicidio. Ellos son extremadamente rápidos y su fuerza es monstruosa. Incluso los cazadores de rango S, que fueron los únicos sobrevivientes del país de Portugal, dijeron que habían sido casi masacrados por los demonios blancos, pensó Kyo-on, apretando sus puños al saber que si un cazador de rango S, pudo sobrevivir casi al borde de la muerte, ellos no tenían ninguna oportunidad. Pero un rápido movimiento de su cabeza, lo hizo ver los rostros de sus amigas. Quienes estaban llorando o rezando, como si ya hubieran aceptado su destino. Eres llamado el caballero perfecto, dime cómo te sientes al respecto. Kyo-on recordó una de las preguntas que le habían hecho en una entrevista hace meses atrás. Para cerrar sus ojos y al abrirlos, supo lo que tenía que hacer. Cuando les diga corran, salgan lo más rápido posible hacia la salida, dijo Kyo-on, para atraer la atención de sus amigas. No, no lo hagas, Kyo-on, dijo Hina, quien era la que estaba mejor de las 4 chicas. Sabiendo lo que estaba pensando hacer, su amigo. Díganle a mi prometida, que lamento mucho romper nuestro compromiso y nuestros planes de casarnos y formar una familia, susurró Kyo-on, para sacar su espada y sujetar con firmeza su escudo. Mientras que a la distancia, el demonio blanco que sostenía a la mujer, sonrió de una forma llena de malicia, al ver lo que estaba por hacer Kyo-on. «Corra, Ayan», gritó él, para salir disparado hacia los demonios blancos. «Kyo-on, no», gritó Ansemi, pero ella fue sujetada por Hina y Leebora, para no ir con él. Sin embargo, ella se resistió. Hasta que Seo Hyo le dio un golpe en su nuca y la dejó inconsciente. Para cargarla y salir corriendo hacia la salida. Pero en ese momento, los demonios blancos salieron disparados contra todos ellos a una velocidad irreal. Yendo primero por Kyo-on, quien preparó su escudo para detener al primer demonio blanco. Sin embargo, él esquivó su defensa y pasó a su lado. Pero lo que no se esperó, fue que Kyo-on sacara una pequeña botella de su armadura y la lanzara al suelo. Toda la cueva se iluminó por la pequeña explosión de la botella. La cual había creado un gran destello de luz, que hizo que todos los demonios blancos sean cegados momentáneamente por ese brillo tan fuerte. Dado a que los demonios y los monstruos eran débiles ante la luz. Kyo-on se lanzó contra uno de los demonios blancos, para atacarlo con un poderoso corte de su espada. Que en el momento de tocar su piel, su arma apenas logró penetrar pocos centímetros de su piel dura como el acero. Los rumores e historias son ciertas, pensó él, ante los informes que habían recibido sobre los demonios de rango S. Los demonios blancos. Hina fue la primera en llegar al portal y se detuvo, para ver que ninguno demonio nos había seguido y tuvo razón, salvo que vio la escena de Kyo-on, quien fue presa del ataque de varios demonios blancos y sus gritos, llenaron toda la sala. Haciendo que Hina desvíe su mirada y vea pasar a la última de ellas. Saliendo un segundo después. Gracias, Kyo-on, fue lo único que pudo pensar, Hina. Antes de abandonar la mazmorra y dejar atrás a todos sus camaradas caídos o hechos prisioneros. Pero de lo que ellas no se habían dado cuenta, fue de que Kyo-on logró ver cómo todas sus amigas se habían ido y él no pudo evitar sonreír. Me alegro que hayan podido escapar, pensó, antes de ver cómo uno de esos demonios se paró frente a él y le sonrió con auténtica maldad. Antes de que todo se pusiera oscuro. Momentos después. Del otro lado del portal, todos los civiles y medios de comunicación jadearon ante la imagen que veían frente a sus ojos. Viendo cómo de los 20 cazadores que habían entrado en el portal y la reportera, ahora solo habían 4 cazadores. Y todas ellas tenían rostros que les hizo saber lo que debió haberles pasado ahí dentro. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó uno de los supervisores del gremio. Quienes estaban afuera del portal, esperando informes sobre lo que estaba pasando ahí dentro. Pero en el momento que vio pasar a las 4 cazadoras, sus preguntas murieron al instante. Dado a que todas y cada una de ellas mostraban haber visto el infierno. Habían sido presas de algo que sin duda alguna, las dejó con esos rostros llenos de miedo, desesperación y trauma. Pero de lo que nadie era consciente, fue de que habían unas extrañas criaturas que veían todo desde la distancia y ocultos de la vista de cualquiera. Den aviso a nuestro señor, hemos logrado crear una ruptura en el mundo humano, dijo una de esas figuras.
Finalmente, podremos iniciar la invasión, dijo por último, para desaparecer en lo que parecía una grieta en la realidad. Desapareciendo como si jamás hubieran estado ahí. Fin de capítulo. Capítulo 8. Protegiendo esa sonrisa. Inicio de capítulo. Al día siguiente, ya había pasado un día, desde los sucesos de la trágica expedición del grupo de asalto B, del gremio de cazadores coreanos a una mazmorra catalogada como rango A. Sin embargo, dicho grupo, que estaba compuesto por 20 efectivos de primera clase, habían sido sorprendidos por la aparición de monstruos de rango S, que eran mejor conocidos como, los demonios blancos. Monstruos que rara vez aparecían en mazmorras que no correspondían a sus rangos, sin embargo. Nadie sabía cómo o por qué aparecían. Pero de algo era seguro, si ellos aparecían, significa muerte y desesperación para cada uno de los cazadores. Cuando el resto del grupo de asalto B, había llegado con los altos mandos del gremio coreano, habían contado todo lo que había pasado ahí dentro. Dejando sin palabras a todos, quienes sabían del poder del grupo de asalto B, por lo que si habían sido capturados y masacrados, debían de aceptar la palabra de las 4 cazadoras sobrevivientes. Demostrando que su historia era verdad y que en estos momentos en Ciudad Kuo, tenían a alrededor de más de 100 demonios blancos en ese portal. Tenemos que prepararnos para acabar con estos monstruos lo antes posible. Es de vital importancia, reunir a nuestros mejores cazadores para evitar que los demonios blancos salgan del portal y ataquen la ciudad, había dicho el presidente Golgunere. Mientras que el grupo de asalto A, que estaba formado por los capitanes y comandantes del gremio de cazadores coreanos, habían tenido éxito en sellar el portal de rango A, que les había tocado. Sin embargo, cuando se enteraron de lo que había pasado con sus compañeros, habían ido inmediatamente con ellos. Pero en el momento que los vieron a los ojos, supieron lo que debían de haber pasado al ver sus ojos. Actualmente, nos encontramos en las afueras de la pequeña plaza comercial, donde había aparecido el portal de rango A en Ciudad Kuo, donde había sido la incursión del grupo de asalto B y donde habían caído la gran mayoría de ellos, dejando a solo 4 sobrevivientes, de los 20 cazadores que habían entrado y una joven reportera. En una de las tiendas departamentales, se había creado un improvisado centro de mando por los cazadores coreanos, donde estaban los comandantes, capitanes y el resto de los tenientes. Ahora mismo, se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia para preparar la incursión al interior de la mazmorra y solucionar este problema que de no hacerlo pronto, habría daños catastróficos para todo Ciudad Kuo y gran parte de Japón. ¿Ya han llegado el resto de los cazadores de rango A y B? Preguntó el comandante Choi Hong-in, el llamado arma definitiva, quien miraba a sus compañeros desde la cabeza de la mesa, siendo él el líder de esta incursión. No, comandante. Pero nos enviaron un mensaje, que preferían quedarse aquí y servir como defensa de la ciudad, si los demonios blancos llegaran a salir del portal, respondió la secretaria personal de Choi, quien traía una tableta electrónica en sus manos. Esto fue escuchado por todos y las opiniones se dividieron. Algunos pensaron que eran cobardes, por no responder al llamado de su gremio. Mientras que otros pensaron que estaban deseando evitar morir en una mazmorra y pasar el resto del tiempo con sus familias o hijos. Si tuviera familia, creo que haría lo mismo. Choi no pudo evitar pensar en ello. Pero desechó esos pensamientos al saber que él era el líder de esta nueva incursión al portal de rango A, aunque en realidad, sería catalogado como rango S, debido a su magnitud. Cobardes, dijo uno de los cazadores en la mesa, siendo apoyado por algunos de los presentes. Nadie será juzgado aquí, dijo Choi, para mirar al cazador. El gremio les dijo que todos tenían la libertad de decidir si venir o no, así que nadie será visto como cobarde, si decidió quedarse atrás, dijo él, para cambiar su atención a su secretaria. Han Semi colgó la llamada y no pudo evitar comenzar a llorar en silencio, para no llamar la atención de nadie. Pero de lo que ella no fue consciente, era de que sus mejores amigas, la veían desde la distancia y no pudieron evitar mirarla con tristeza y preocupación. Ya que debido a que Ansem era la mejor sanadora de su gremio, tras la salida del cazador Min Byung-gu, el sanador de rango S, pero que se había retirado, debido a los traumas sufridos durante la última incursión a Corea, donde sufrieron la pérdida de 2 cazadores de rango S y que Min Byung-gu se retire.
Por lo tanto, todos habían rogado para que Ansemi viniera con ellos a esta incursión y los apoyará. Y gracias al noble y corazón puro de Ansemi, ella no pudo negarse. Muy bien todos, prepárense para salir en 5 minutos. Fue el grito del comandante Baek, quien se puso de pie y llamó la atención de todos con un potente grito. Dicho grito, hizo que Ansemi se limpiara sus lágrimas y regrese con sus amigas y las mire con una pequeña sonrisa. Ya terminé de hablar por teléfono, vámonos, dijo ella, con una pequeña sonrisa amable que escondía detrás una profunda tristeza y miedo. Algo que sus amigas pudieron ver mejor que ella misma. Eres una gran mujer y la mejor hermana mayor que haya conocido, Semi, pensó Hina, la hermosa maga de rango y una excelente usuaria de magia de fuego. Quien miró la sonrisa de Ansemi y no pudo evitar tener el recuerdo de los rostros de los hermanos pequeños de la hermosa sanadora. Tú tienes hermanos con los cuales volver y verlos crecer, pensó ella, para apretar sus puños y tener un rostro de determinación. Prometo que no dejaré que mueras, haré lo que sea para que regreses con ellos, lo juro. Fue el último pensamiento de la hermosa maga, para comenzar a caminar hacia el portal detrás de todos los demás y al lado de sus mejores amigas. Momentos después, al entrar, todos vieron los túneles enormes que habían visto primero. El grupo de asalto B, quienes al verlos, se llenaron de recuerdos al instante, de sus amigos y del sacrificio de su noble teniente, Son Kyoon, el caballero perfecto. Apodado de esa forma, y vaya que se había ganado ese título con honor. El comandante Choi y Baek miraron a las 4 chicas supervivientes de dicho grupo y no fueron los únicos que notaron su miedo y su inmensa tristeza. Sin embargo, nadie se atrevió a verlos o intentar decirles alguna palabra de apoyo. No hay palabras para expresar algo que ninguno de nosotros fue capaz de ver con sus propios ojos y sentir en carne propia, la desesperación y la gran tristeza de perder a tus amigos, pensó Baek. Algo se está moviendo, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, todos se prepararon ante las palabras de uno de los capitanes del gremio de Corea, Lim Tae-gyu, uno de los cazadores rango S, de Corea y alguien de tipo Ranger, francotirador. Quien era uno de los mejores en cuanto a sentidos mejorados y visión de halcón. ¿Qué es lo que sientes, Lim? Preguntó Choi. Mientras veía a su compañero ponerse en una rodilla y tocar con sus dedos el suelo y cerrar sus ojos en una demostración de concentración. Varias firmas de magia, enemigos, creo, no. Deben ser alrededor de 300, 400, al ir diciendo tales palabras, los ojos de todos casi se salen de sus cuencas de los ojos y sus corazones, casi se detienen. ¿Dos 500? Preguntó Baek, sin poder creer. Y fue así como los ojos de todos fueron directo al francotirador de rango S, quien abrió sus ojos y miró a Baek. Espero estar equivocado, pero, él hizo una pausa y habló. Deben haber más de 500 de esos demonios blancos, fueron sus palabras finales, dejando el área en un auténtico silencio sepulcral. 1. Al mismo tiempo, lado oeste de la ciudad. Salud. Fue el grito de algunos chicos y chicas. Quienes chocaron sus jarras de cerveza y rieron. Para beber del contenido de sus cervezas y reír una vez más. No lo puedo creer, comenzó a decir Hino, para mirar a sus amigos. Jinwoo y la nueva amiga que había hecho, Park Hye-jin. La hermosa maga de rango B y de tipo maga de viento. Hemos logrado sellar otra mazmorra de rango B y ganar una fortuna. Gritó Hino, para llamar la atención de todo el pequeño bar en el que habían ido. Salud. Gritó Hino, quien se veía claramente muy tomado. Jinwoo no pudo evitar mirar a su amigo con diversión, siendo casi imposible no reír al verlo gritar y luego disculparse con rosos los demás clientes del bar. Pero después, su atención fue hacia su derecha. Donde se veía a Park Hye-jin, quien reía con alegría por las payasadas de Hino. Ellos tenían poco más de un mes de conocerla y de que se halla único a su pequeño grupo, sin embargo. Había demostrado de lo que estaba hecha y su calidad como persona. Jinwoo no pudo evitar mirar una vez más su rostro, que se iluminó por otra gran sonrisa al ver a Hino comenzar a llorar y decir cosas como estar feliz de haber conocido a cada uno de ellos y haber logrado todo lo que habían hecho juntos. Pero en ese momento, su atención fue hacia su sonrisa. Perdiéndose por un breve momento en esa sonrisa, que había estado viendo desde hace tiempo y que le había comenzado a llamar la atención. Ella es muy hermosa, Rey, dijo Beru, en su cabeza. Mientras Jinwoo salió de sus pensamientos por las palabras del rey hormiga. Lo es, fue lo único que dijo Sun, sin despegar su vista de Park Hye-jin y su sonrisa. Para la sorpresa de todas sus sombras.
quienes jamás habían visto o escuchado expresarse de tal forma, de una mujer antes. 4 No lo puedo creer, comenzó Beru. Lo sabía, ella será nuestra futura reina. Gritó Beru, para sacarle una gota de sudor a las demás sombras. Sin embargo, una vez más. Jinwoo no dijo nada para negarlo o reír. Uno no puede ser. Inmediatamente, la atención de todos se dirigió hacia una mujer que fue la que gritó. Para que al verla, pudieron ver que ella estaba mirando la televisión dentro del bar. Así que los meseros del local, subieron el volumen de la televisión. Atraídos por las imágenes y títulos de la pantalla. Al parecer uno de los cazadores del gremio de cazadores coreanos, ha salido del portal de rango A en la plaza comercial de Okuoru. Según reportes oficiales, se ha descubierto que hay un pequeño ejército de monstruos en el interior y se les ha pedido a todos los civiles, que se refieren a zonas seguras. Ya que se está tratando de evitar pérdidas de civiles en caso de que no puedan contener a todos los monstruos. Dijo el reportero, quien mostraba las imágenes de hace unos minutos atrás. Esperen, me acaba de llegar un nuevo reporte. Dijo el reportero, para hacer una pausa y llevar su mano a sus audífonos. No puede ser, parece que los cazadores japoneses se están movilizando hacia Ciudad Kuo con varios de sus miembros rango S. Dijo el reportero, para mostrar imágenes de varios helicópteros por la zona y cómo había comenzado la evacuación de los civiles. No puede ser, susurró Park Hae-jin, para que en ese momento saque su celular de su bolsa de mano y lo encienda, dado a que lo había apagado desde que salieron de la mazmorra de rango B que habían sellado. Porque Hino y ella, le habían propuesto a Jinwoo, ir a celebrar con unas cervezas y comer carne. Así que al encender su celular, llevó su mano a su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ansemi, susurró Park Hae-jin, sin poder evitar que sus manos tiemblen y sus lágrimas caigan por sus mejillas. Todo mientras era observada por Jinwoo y Hino. Yo tengo que irme, dijo Hae-jin, para ponerse rápidamente de pie y correr hacia la salida. Siendo vista por ambos chicos. Oye, ¿qué pasa? Preguntó Hino, pero Park Hae-jin no se detuvo y siguió corriendo. Jinwoo vio esto y se puso de pie, para hablar sin mirar a Hino. ¿Te puedo pedir que pagues la cuenta? Yo invitaré la próxima vez, fueron sus palabras, antes de seguir rápidamente a la maga de rango B dejando a Hino en su lugar, pero su atención se desvió hacia la televisión. No puede ser, los monstruos han salido del portal. Gritó el reportero, para que el camarógrafo grabe a los demonios blancos y por primera vez, fueron captados por las cámaras. Mostrando su enorme altura de 2 metros, sus cuerpos enormes y aterradoras apariencias. Oh Dios mío, susurró Hino, al ver ante sus ojos, aquellas criaturas por primera vez. Jinwoo alcanzó a Park Hae-jin afuera del bar. Tomando su mano y girando su cuerpo al instante. Espera, dijo Sun, para ver las lágrimas y la desesperación en el rostro de la maga. Algo que jamás creyó ver en ella. Dado a que siempre tenía una pequeña o gran sonrisa en su rostro, junto con sus pequeñas burlas y juegos que eran acompañadas por Hino. Suéltame, tengo que irme, ella me necesita, mis amigas me necesitan, decía Park Hae-jin, luchando por salir del agarre de Jinwoo. Pero era inútil, él no la dejó irse, ya que no podía dejarla irse en ese estado y menos al saber qué clase de monstruos eran lo que estaban en ese lugar. Y en un acto que la dejó sin palabras, nuestro cazador, la atrajo a su cuerpo y la abrazó, usando un poco de fuerza, para apretarla a su fuerte pecho. No puedo dejarte ir de esta forma, es muy peligroso, susurró Jinwoo, cerca de su oído, y dado a que Jinwoo era casi 2 cabezas más altas que Park Hae-jin, él tuvo que agacharse para susurrarle estas palabras. Por favor, ellas me necesitan, pidió Hae-jin, pero en esta ocasión, no hizo algún intento de liberarse. Sino más bien, llevó sus manos a la chaqueta de Jinwoo y la apretó en la espalda, mientras empapaba su camisa con sus lágrimas. Comenzando a llorar en silencio, mientras Sun llevó una de sus manos a su espalda y cabello, para empezar a acariciarlos. No puedo dejarte ir, jamás me perdonaría si te dejo ir y te pasara algo, susurró Jinwoo, y en ese momento, Park Hae-jin se separó un poco del pecho de Sun y lo miró con sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué no te perdonarías que me llegara a suceder algo? Preguntó ella, con sorpresa y sus ojos fijos en los hermosos y fuertes ojos azules de Jinwoo. Sun se quedó en silencio por unos segundos. Hasta que al ver aquellos ojos verdes y ese rostro lleno de lágrimas secas y frescas, donde siempre había felicidad y una gran sonrisa, lo supo. No deseo verla llorar.
Quiero ver siempre esa sonrisa en su rostro, pensó Jinwoo. Porque te has convertido en una persona muy especial para mí, Park Hye-jin, fueron las palabras del cazador Sun Jinwoo. Dejando en shock a la hermosa maga de rango B exclamación de apertura exclamación de cierre latidos Park Hye-jin, sintió como su corazón comenzó a latir rápidamente y como su rostro, se sintió caliente. Esa misma sensación, que sentía cada vez que estaba cerca de Sun Jinwoo. ¿Me he convertido en una persona muy especial para él? Fue lo que pensó Hye-jin, para mirar sus ojos y ver que no mentía. Soy una persona muy importante para él, pensó una vez más, para sentir como su pecho podría salirse en cualquier momento y un sentimiento muy raro y especial, comenzó a sentirse en su interior. ¿Uno lo dices en serio? Preguntó Hye-jin, sin poder evitar que su corazón palpite cada vez más rápido a cada segundo. Mirando aquellos ojos azules, que la habían dejado hipnotizada en tantas ocasiones. Jinwoo vio los ojos de Park Hye-jin ganar un brillo que jamás había visto en ella y no supo la razón, pero de alguna forma, supo que era por él. Sí, lo digo en serio. Te has convertido en una persona muy especial para mí, Park Hye-jin, respondió Sun, para llevar sus manos al rostro de Hye-jin y limpiar sus lágrimas con sus pulgares. Al mismo tiempo, que la hizo mirarlo a los ojos. Por esa razón, no dejaré que te pase nada, dijo él, para ver la sorpresa en el rostro de la hermosa maga. Yo iré a ese lugar y prometo que haré lo que sea necesario para evitar que esos monstruos lastimen o maten a cualquiera, dijo Sun, para ver el miedo en el rostro de Hye-jin. Quien tomó sus muñecas y acercó su cuerpo a él. No, no quiero que vayas, puedes salir herido o morir, dijo ella, con auténtica desesperación y miedo. Jinwoo le sonrió y no pudo evitar acariciar su rostro. Algo que no pasó desapercibido para ella, quien se sonrojó inmediatamente y sintió su corazón latir más rápido y fuerte en su pecho. ¿Acaso has olvidado que soy un cazador de rango S? Preguntó él, con una pequeña sonrisa. Para ver cómo Hye-jin abrió sus ojos al ver lo que estaba pensando hacer. ¿Acaso vas a rebelarte ante todos? Fue su pregunta, para ver cómo él asintió. Una de las promesas que hice el día que me convertí en cazador, fue usar mi poder para proteger y hacer feliz a mi familia, hizo una pausa y miró con determinación a Park Hye-jin. Mi madre y mi hermana, viven en esta ciudad, mis amigos, viven aquí, y también, tú vives aquí, así que no dejaré que alguien destruya nuestra ciudad o pensar en dar mi vida al decir eso, los ojos de Hye-jin se abrieron con shock y vio brillar los ojos de Sun. Jinwoo soltó el rostro de Park Hye-jin y comenzó a caminar, mientras se alejaba lentamente de Hye-jin. Quien se giró para mirarlo irse. ¿Puedes prometerme algo? Preguntó ella, viendo detenerse a Sun. Quien sabía lo que le iba a hacer prometer y giró su rostro, lo suficiente para que vea una pequeña sonrisa en su rostro. Lo sé, te prometo regresar con vida, fueron sus últimas palabras, antes de que su cuerpo se cubra de sombras. Intercambio de sombras, dijo Jinwoo. Al instante, el cuerpo de Sun había desaparecido entre las sombras y en su lugar, apareció un soldado de las sombras de su ejército. Dejándolo en el lugar que había estado hace unos segundos y que Hye-jin miró con sus manos en su pecho. Regresa con nosotros, regresa conmigo, pensó ella, sabiendo en ese momento, que lo que más sospechaba era verdad. Estoy enamorada de Sun Jinwoo, pensó ella, con una pequeña y hermosa sonrisa en su rostro. 6. Momentos después, dentro del portal. Dentro del portal, se podía ver una escena digna de una película de guerra o una zona después de las primeras horas de una masacre. Sangre, cuerpos muertos o descuartizados por todos lados. Heridos y personas llorando. Pero sin duda alguna, la escena más brutal, fue ver cómo algunos de los demonios blancos, habían tomado a algunas de las mujeres cazadoras y las estaban violando. Gritos no, no por favor. Ya no más, me duele, duele. Mark, mi amor, ayúdame. Llantos, los gritos y llantos de las mujeres, resonaron por todos lados dentro de los túneles. Mientras que la mayoría de los hombres, eran devorados o masacrados sin piedad. Entre risas o furia de parte de aquellos aterradores y crueles demonios. Quienes estaban masacrando a todos o violando a las mujeres, mientras que los más fuertes estaban enfrascados en peleas con los mejores cazadores que habían entrado en el portal. Sanador, un sanador. Gritó un cazador, quien llevaba a su amigo en su espalda. Quien no tenía que dos piernas y parecía haber caído inconsciente. Ansemi, la hermosa sanadora de rango A, miró a dichos cazadores y corrió a su encuentro.
Déjalo aquí, dijo ella, al llegar a su lado y ver cómo el cazador dejó a su amigo en el suelo y Ansemi comenzó a usar su magia de curación para sanar a su amigo. Inmediatamente, la magia de curación de Semi fue realmente efectivo, logrando hacer recuperar las piernas perdidas de su amigo y sanar sus heridas. Tengo que hacerlo, soy la responsable de curar y salvar a todos, pensó Ansemi, con un rostro lleno de determinación. Pero de su nariz, comenzó a salir sangre por el gran esfuerzo que había estado haciendo por casi 20 minutos desde que comenzó todo esto. Semi, cuidado, gritó Leebora, quien miró con horror, en dirección de una de sus mejores amigas. Ansemi miró hacia atrás, donde vio aparecer a dos demonios blancos, que la veían con enormes sonrisas en sus rostros y relamerse sus labios. Algo que la hizo comenzar a temblar y sentir un miedo como nunca antes. Hermanos, susurró ella, con miedo y desesperación en su rostro. Viendo cómo ese demonio comenzó a estirar su mano para tomarla. Zumbido corte de espada. Ansemi, Leebora y el cazador que había traído a su amigo, abrieron sus ojos al ver cómo uno de los demonios había perdido la mano con la que había intentado tocar a Ansemi. Para que de inmediato, el otro demonio blanco pierda su cabeza tras un corte de espada y un segundo después, el primer demonio sea atravesado desde la espalda por una espada, justo en el corazón. Para que al caer sin vida al suelo, se muestre al responsable de acabar con esos dos demonios blancos. Sacudida capitana, Chaein, susurró el joven cazador, quien miró a los cazadora de rango S, Chaein, quien era conocida como la bailarina. Quien hizo un movimiento con su espada y limpió la sangre de su espada con un rápido movimiento de su mano, para mirar a Ansemi. Será mejor que retrocedan, tenemos que proteger a nuestros sanadores. Ustedes son los únicos que nos pueden curar, dijo Chaein, para girarse rápidamente y esquivar el ataque de otro demonio blanco. Semi, vámonos. Gritó Leebora, quien llegó al lado de su amiga y miró al otro cazador. Carga a tu amigo, tenemos que salir de primera línea, dijo la hermosa maga de rango y anteojos. Ahora. Gritó Leebora, sacando a ambos de sus pensamientos y corriendo inmediatamente hacia la retaguardia. Donde estaban los otros magos y sanadores. Cazadora Cha, necesitamos su ayuda. Gritó el capitán Ma Dong-wook, otro de los cazadores rango S de Corea y quien era un tanque. El cual se había convertido en una especie de gigante y estaba luchando contra dos demonios blancos al mismo tiempo. Voy. Gritó Chaein, para salir disparada en un estallido de velocidad. Demostrando su enorme velocidad. Sin embargo, antes de poder llegar, vio como uno de esos demonios apareció desde arriba de la caverna y cayó justo sobre Ma Dong-wook, quien gritó ante una herida en su cuello. ¡Ark! Gritó, para recibir un corte en su muslo y un poderoso golpe en su espalda, que lo hizo doblarse de dolor y que se escucha un sonido como un coco rompiéndose. Sonido de huesos rotos. Chaein y los otros cazadores que estaban en primera línea, vieron volar al Ma Dong-wook y estrellarse violentamente contra la pared cercana. Junto con la escena brutal de su cuerpo, doblado en una posición irreal, demostrando que le habían roto la columna. Señor Dong-wook. Gritó Chaein, para ir en su ayuda. Pero al instante, tuvo que detener su carga, al ver como 6 demonios blancos se habían puesto en su camino y le sonrieron con esa sonrisa llena de maldad. VP Chaein, escuchó las palabras de uno de los demonios, sin embargo, ella no pudo saber lo que dijo. Antes de sentir que sus sentidos le gritaron peligro. 4 zumbido. Chaein abrió sus ojos cuando vio como un demonio apareció justo detrás de ella y lanzó un corte en dirección de su columna. Maldición, me distraje, pensó ella, para cerrar sus ojos en la espera del inminente ataque y posiblemente, su final. Sonido de corte. Ruido sordo. Sin embargo, ella abrió sus ojos ante el sonido de los gritos desgarradores del demonio y como algo cayó, un segundo después. Para que ella, junto con todos los demás, abran sus ojos al ver cómo el demonio blanco que había tratado de matarla, ahora estaba en el suelo sin vida y sobre su cadáver, había un hombre que todos lo reconocieron de inmediato. Cazador Sun Jin-woo, fue el susurro de Chaein, quien reconoció al cazador de rango S más nuevo de Corea. Jin-woo miró a su alrededor, al haber apareció hace unos segundos atrás y haber empezado a usar su habilidad de sigilo, para moverse rápidamente y matar a varios demonios que estaban luchando contra otros cazadores. Usando eso a su favor, para matarlos al estar distraídos. Parece que ya han muerto bastantes cazadores, pensó Sun, al ver la gran cantidad de cadáveres de hombres y mujeres por la zona. Pero en el momento que vio a la distancia, a las mujeres sobrevivientes siendo violadas, sus ojos se pusieron fríos y su rostro se oscureció.
Jinwoo comenzó a caminar al lado de Chae-in, quien lo miró con sorpresa. Pero al ver su rostro, no pudo decir nada. Sin embargo, Sun no se detuvo y caminó hasta llegar en medio de los otros demonios blancos frente a Chae-in. PPV. PPP. VV, rodeen a ese humano, no pude ser tan fuerte. Ataquemos todos al mismo tiempo y no podrá hacer nada, dijo uno de los demonios blancos. Dos en eso se equivocan, comenzó Jinwoo, para ver la sorpresa y shock de los demonios blancos. Eso es imposible, ¿acaso tú sabes el idioma de los monstruos? Preguntó uno de ellos con incredulidad, sin embargo. Su cabeza salió disparada de su cuerpo, por cortesía de un corte de Sun, con sus dagas y el resto, no pudo reaccionar a tiempo y Sun, los despezado en una demostración de su velocidad irreal y fuerza brutal. Sí, imposible, él pudo acabar con ellos tan fácil, dijo uno de los cazadores en la zona de primera línea de combate. Incluso los capitanes y comandantes, han tenido que hacer varios ataques o trabajar juntos para acabar con uno solo de ellos, dijo otro cazador, sin poder evitar mirar con sorpresa y miedo a Jinwoo. Sin embargo, la más sorprendida fue Chae-in, quien había visto y puesto a prueba estas palabras. Su velocidad es mucha más veloz que la mía y su fuerza, debe ser el doble de la del comandante Bae, pensó la hermosa espada china. Viendo como Jinwoo se había quedado quieto en medio de los cadáveres de los demonios blancos. Inmediatamente, una enorme sombra apareció detrás de Jinwoo y al instante, salió un enorme ejército de sombras que todos reconocieron al instante. Surjan, fueron las palabras que salieron de la boca del cazador Sun Jinwoo. El ejército de las sombras del cazador Shadow. Gritó uno de los cazadores, para atraer la atención de todos hacia su dirección y en ese instante, sus ojos se abrieron al ver igualmente, el ejército de las sombras del cazador Shadow. Pero al fijar su atención mejor, se dieron cuenta de que el responsable de haber creado ese ejército, era, Sun Jinwoo, fueron los susurros de los comandantes Choi y Baek, quienes vieron esto con incredulidad. Sabiendo lo que eso significaba. Sun Jinwoo, es en realidad, el cazador Shadow, fue lo que ambos pensaron al mismo tiempo. Pero la más sorprendida, fue Chae-in, quien estaba justo a unos metros de Sun y vio aparecer al enorme ejército frente a ella, a sus lados y detrás de ella. Para que después, su atención se dirija al instante sobre Jinwoo. Acaben con todos los monstruos de la mazmorra, fueron las palabras del cazador Sun. Inmediatamente, todo su enorme ejército salió disparado contra los demonios blancos. Quienes salieron de su sorpresa inicial y cargaron contra las sombras de Sunk. Sin embargo, abrieron sus ojos al ver cómo habían algunas sombras al frente, que eran los capitanes y comandantes del ejército de las sombras de Jinwoo. Beru, el rey hormiga. Y Gris, el comandante y Gris y mano izquierda de Sun. Iron, el tanque de Jinwoo y uno de sus capitanes. Tusk, el mago alto orco y otro de sus capitanes. Tank, su oso de hielo y otro de sus capitanes, aunque uno de los más débiles. Y finalmente, Kaisel. El dragón, que batió sus alas y lanzó una poderosa llamarada de llamas negras, acabando con un pequeño grupo de demonios blancos. Shadow, susurró un cazador entre los otros cazadores, para sacar un celular especial y llevarlo a su oído. Señor, no me lo va a creer, pero acabo de descubrir la identidad del cazador Shadow, su verdadera identidad, es la del cazador Sun Jinwoo. El cazador de rango S más reciente de Corea, susurró el cazador, para tomar una foto a la distancia y enviarla a su jefe. Momentos después, afuera del portal. Afuera del portal, se podía ver cómo habían logrado salir varios demonios blancos y en estos momentos, estaban siendo enfrentados por los 800 cazadores coreanos que se habían quedado atrás como última defensa, en caso de que llegaran a salir los demonios blancos del portal. Algo que sí había pasado y ahora, estaban tratando de contenerlos. Sin embargo, los cazadores que se habían quedado afuera, eran en su mayoría cazadores de rango C e inferiores. Solo habían 6 cazadores de rango B y 2 de rango A, que no habían entrado al portal. Mientras que otros, habían aparecido tras ver las noticias por la televisión. Pero algo que había sido bastante bueno para todos, fue la aparición de los cazadores japoneses. Quienes habían hecho su aparición, bajo el mando de su líder, Gotor Yuji, el cazador catalogado como rango SS y el más fuerte de todo Japón. Junto a Gotor Yuji, aparecieron los otros 9 cazadores de rango S de Japón y otros 45 cazadores de rango A y 80 de rango B, una unidad de élite, preparada para evitar que los monstruos logren salir del portal y destruir más de Ciudad Kuo.
Dado a que si llegaban a tener éxito en eso, el siguiente paso, serían las demás ciudades de Japón y en el peor de los casos, perder su país como Corea y los otros países. Señor, están apareciendo más de esos monstruos, dijo una voz femenina, que fue identificada como Kanae Tawata. La cazadora de rango S de Japón y una de las más hábiles de su gremio. De inmediato, todos fijaron su atención en los enormes monstruos que salían del portal, demostrando que ahí dentro, parecía estar pasándosela muy mal. ¿Qué rayos están haciendo esos malditos cazadores coreanos, ahí dentro? Preguntó uno de los cazadores japoneses de rango S. Presumen de ser de rango S, pero parece que los cazadores de rango S coreanos, no se comparan a nosotros. Jaja, reía uno de los cazadores rango S de Japón. Quien fue apoyado por la risa de otros de sus compañeros rango S. O eso significa, que el peligro que hay ahí dentro es mucho más grande de lo que nos habían informado, comentó Kanae Tawaka, quien sostenía sus dos katanas en mano y miró a sus compañeros con un rostro serio. ¿Acaso estás defendiendo a los cazadores coreanos, Kanae? Preguntó uno de sus compañeros, con un rostro serio. Suficiente, dijo Gotor Yuji, para mirar a todos sus subordinados y después suspirar. Kanae tiene razón, si los monstruos han salido del portal y los rumores sobre que ellos son los famosos demonios blancos que aparecen en los portales y masacran a todos, eso demuestra que no son enemigos para subestimar, explicó Gotor Yuji, mientras miraba con seriedad a sus subordinados. Quienes bajaron sus cabezas o chasquearon sus lenguas en una clara demostración de que no estaban del todo convencidos sobre este último hecho. Quiero que vayan y acaben con aquel grupo en el sur, dijo Gotor Yuji, para señalar un gran grupo de demonios blancos. Oh, por supuesto. Vamos a mostrarles el poder de los cazadores japoneses, dijo uno de ellos, para mirar a sus compañeros y salir rápidamente en esa dirección. Dejando atrás a Goto. Pero Kanae, se disponía a ir con el resto de sus compañeros, hasta que la voz de Goto, la detuvo. Espera, dijo él, para que la hermosa cazadora de rango S, se detenga y lo mire fijamente. ¿Pasa algo, señor? Preguntó ella, para ver cómo este miraba fijamente el portal. Acabo de recibir un mensaje del presidente y me ha informado sobre algo que es de vital importancia para Japón y nuestro gremio, dijo Goto, para que al instante, la atención de Kanae, se centre en su líder. ¿Qué es tan importante, señor? Preguntó ella, para ver cómo Gotor Yuji, sacó su celular y le mostró algo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, los ojos de Kanae se abrieron en estado de shock y vio lo que le mostró el celular de Goto, con la absoluta incredulidad en su rostro. Imposible, fue lo único que pudo decir Kanae, para que al salir de su sorpresa inicial, mire a su líder. Quien la miraba fijamente. ¿Recuerdas que te encargué hacer todo lo posible para conseguir que Hinwoo se uniera a nosotros? Preguntó él, para ver el asentimiento de la hermosa pelinegra de gorra. Desde hace tiempo, he visto el poder de Shadow, o más bien, de Hinwoo, y debo decir que él es más fuerte que un simple cazador de rango S. Al decir eso, los ojos de Kanae se abrieron de golpe al saber lo que eso significaba. ¿Acaso cree que Hinwoo es igual de fuerte que usted, señor? Preguntó Kanae, sin dejar de mirar a su líder. Quien, sin dejar atrás su rostro serio, la miró finalmente. Puede que sea más fuerte que yo, fue su respuesta. Dejando a Kanae en shock. ¿Más fuerte que el señor Goto? Eso es imposible, ya que el señor Goto es un cazador de rango SS. Lo que significaría que Hinwoo sería, al tener esa idea en su mente, Kanae miró el rostro serio de su líder. Quien regresó su atención al portal y habló sin despegar su atención del portal. Creo que ya te lo había dicho antes, pero lo volveré a decir, hizo una pausa y continuó. Debemos conseguir que Hinwoo se una a nuestro gremio, cueste lo que cueste y por cualquier medio posible, dijo Goto, para mirar de reojo a Kanae. Quien sabía que ahora, era el doble o el triple de importante, que hagan que Hinwoo se una a su gremio. Por lo que en estos momentos, su líder, le estaba confiado esta misión tan importante y vital para su gremio y todo su país. De acuerdo, señor, fue su respuesta, para tomar con firmeza sus katanas y salir disparada a gran velocidad hacia el interior del portal. Mientras que Goto, miró esto con un rostro serio. Si mis deducciones son correctas, Hinwoo sería uno de los 10 cazadores de nivel nacional, pensó Goto, para apretar sus puños. Si es así, Japón tendrá que tenerlo en sus filas, cueste lo que cueste, fueron sus últimos pensamientos. 6. Momentos después, dentro del portal. Dentro del portal, se podía ver la masacre y destrucción total de la batalla.
Los cazadores trataban desesperadamente de unir fuerzas para poder acabar con uno solo de los demonios blancos. Monstruos de rango S y que por lo menos necesitaban de un cazador de rango A y varios B para derrotar a uno. Y en el caso de más de 3 cazadores S, serían apenas suficientes para acabar con uno de esos demonios. Sin embargo, por cada demonio blanco que derrotaban, morían 10 cazadores. Los 30 sanadores que habían entrado, estaban en su límite. Algo que compartía Ansemi. La hermosa sanadora, estaba sumamente agotada y respirando con agitación. En su rostro, se podía apreciar su agotamiento y sangre saliendo de su nariz y sus oídos, debido al enorme esfuerzo que estaba haciendo para sacar fuerzas para curar a los heridos que no paraban de llevar a su lado. Sanador. Gritaban los cazadores, que venían cargando a sus amigos o arrastrándolos. Ansemi miró la escena frente a ella y supo que por primera vez, era como ese sentimiento de su primera incursión. Desesperación, miedo e impotencia recordó ella, con sus manos temblando y viendo al joven cazador debajo de ella, agonizar entre su propia sangre. No, no, quiero morir, decía él, con gran dificultad y sangre saliendo de su boca. No lo harás, ¿me entiendes? No dejaré que mueras. Le dijo Ansemi, mientras sostenía su mano ensangrentada entre las suyas. Sanadores, tienen que salir de aquí ahora mismo. Gritó el capitán Lim Tae-gyu, quien saltó hacia atrás para esquivar el ataque coordinado de 2 demonios blancos y en ese movimiento, les disparó varias flechas que terminaron por acabar con ellos. Pero capitán Lim Tae-gyu, tenemos muchos heridos. Si los movemos ahora, morirán, dijo uno de los sanadores, para ver el rostro serio de su capitán. Y si no salen ahora, morirán junto con los cazadores que ya han logrado curar o que estaban estables ahora mismo, fueron las duras palabras de Tae-gyu. Quien vio la sorpresa y la duda en el rostro de los sanadores más jóvenes. Ansemi miró a la distancia. Donde vio aparecer ese enorme ejército de sombras, que pudo reconocer como el ejército de las sombras del cazador Shadow. Pero que ahora, vio que fue usado por el cazador de rango S, más reciente de su país. Cazador Sun Jinwoo, pensó la hermosa pelinegra, para ver la espalda del mencionado. Semi. El repentino grito de una mujer, sacó a Ansemi de sus pensamientos. Viendo como Hina, la maga de fuego de rango A, había aparecido corriendo hacia ella. Hina, dijo Semi, para ver cómo la hermosa rubia tetona, la miró fijamente con un rostro serio. Ya has oído al capitán Lim Tae-gyu, tienes que salir de la mazmorra con los heridos, dijo Hina, para ver la sorpresa en el rostro de Ansemi. Pero yo, comenzó Semi. Mi deber como sanadora, es quedarme aquí para curar a todos los heridos que necesiten de mi ayuda. Ese es el trabajo de un sanador, dijo Semi, para ver cómo Hina, puso un rostro serio. Pero antes de ser una cazadora, eres una hermana mayor y la encargada de la felicidad de 4 hermanos menores. Al decir eso, los ojos de Ansemi, se abrieron en estado de shock. Hina, susurró Semi, para sentir las manos de la hermosa maga de rango A, tomar las suyas. Juré que te salvaría y no permitiría que nada malo te suceda, así que no pienso dejarte morir aquí. Tienes una familia con la cual regresar y 4 hermanos pequeños a quienes proteger, dijo Hina, para la sorpresa de Ansemi. ¿Por qué haces esto por mí? Ante la pregunta de Ansemi, Hina sabía el verdadero significado detrás de esa pregunta. Tú tienes con quien regresar a casa. Tienes 4 hermanos pequeños que te aman con locura y te necesitan. Mientras que yo no tengo a nadie, soy una huérfana y las únicas personas importantes en mi vida, son ustedes, dijo Hina, para darle una pequeña sonrisa. Es por eso que tú tienes que regresar con vida a casa, y yo haré lo que sea necesario para ello, dijo Hina, para tomar la mano de Semi y empezar a tirar de ella para dirigirse hacia la salida. Hina, Semi, ¡cuidado! De repente, ambas se giraron ante el repentino grito de una de sus compañeras de gremio. Para que al girarse, puedan darse cuenta de lo que había provocado aquel grito, se debió a que 5 demonios blancos, se lanzaron contra ellas con sonrisas llenas de maldad. Sin embargo, Semi fue lanzada por Hina, quien la alejó de su posición inicial y en su lugar, ella creó 2 enormes bolas de fuego, que terminó por disparar contra los demonios blancos. Impactando de lleno contra 2 de ellos, pero salieron de la estela de humo creados por el ataque y mostraron gran furia, al recibir bastante daño en sus rostros. Pero cargaron contra la rubia, quien fue rodeada por los demonios blancos y en ese momento, cerró sus ojos. Parece que hasta aquí llegue, fue lo único que pensó, Hina. Para sonreír con amargura. Al menos, por primera vez en mi vida, hice algo bueno, pensó, para sonreír levemente y esperar su final.
Sonidos de cortes, rugidos, gritos de dolor, pero inmediatamente, al escuchar esos sonidos de gruñidos y rugidos de dolor, la hizo abrir sus ojos y darse cuenta de que esos gritos y rugidos, habían salido de los demonios blancos. Quienes ahora, yacían muertos y despedazados a su alrededor. Mientras que frente a ella, pudo ver la gira de un hombre más alto que ella y de cabello negro. Quien sostenía dos dagas, que estaban completamente manchadas de sangre y dándole la respuesta de que fue él, quien había acabado con los demonios blancos y la había salvado. ¿Estás bien?, preguntó el joven. Ante la pregunta de su salvador, Gina lo miró con sorpresa inicial, pero de inmediato salió de sus pensamientos y asintió. Sí, te lo agradezco, dijo ella, para ver cómo su salvador se dio media vuelta y en ese momento, pudo reconocerlo mucho mejor. Sung Jin-woo, susurró Gina, ante la imagen del cazador de rango S, más nuevo de los coreanos y quien había aparecido hace unos minutos atrás para revelar además, de que él también era el cazador Shadow. Inmediatamente después, Jin-woo caminó hacia An Se-mi, quien también lo miraba con mezclas de sorpresa y dudas, hasta que el cazador rango S, se arrodilló ante ella. Has hecho un gran trabajo, pero ahora es momento de descansar y recuperar fuerzas. Tus habilidades serán de gran utilidad cuando logremos acabar con esta mazmorra y recuperar la ciudad fuera del portal, dijo Sung, para la sorpresa de Se-mi. Sin embargo, ella solo pudo asentir ante sus palabras. Tras eso, Jin-woo se giró para ver a sus sombras. Kaisel, gritó Jin-woo, para que de inmediato el dragón de sombras lance un rugido y salga disparado hacia su rey, cayendo a un par de metros de ellos y formando una pequeña sacudida en la tierra, abriendo sus alas y bajando cabeza en señal de esperar las órdenes de su amo. Kaisel, saca a todos los heridos y llevamos a un lugar seguro, fuera del rango de batalla afuera del portal, ordenó Jin-woo, para recibir un rugido de parte de su dragón de sombras. Y en ese momento, Jin-woo se giró para ver a Gina a la distancia. ¿Podría pedirte que vayas con los heridos y te encargues de buscarles un lugar seguro? Solo tendrías que indicarle a mi dragón dónde bajar a los heridos, dijo Sung, para la sorpresa de Gina. Sin embargo, rápidamente asintió y se acercó al cazador de las sombras. Sí, puedo hacerlo, fue su respuesta, para ver el firme asentimiento de Jin-woo, quien se giró para mirar a An Se-mi y para su sorpresa y vergüenza, fue cargada con suma facilidad por nuestro joven cazador, quien la cargó al estilo nupcial y saltó hacia la espalda de Kaisel, quien se agachó para darle mejor espacio a su rey. Quédate tranquila, mi dragón los llevará y los dejará en un lugar seguro, dijo Sung, para ver la sorpresa en el rostro de An Se-mi, quien no pudo evitar perderse en aquellos ojos azules. 3 gracias, fue lo único que pudo decir, para ver una pequeña sonrisa en el rostro de Sung y provocar que las mejillas de la hermosa sanadora se tiñan de un lindo rojo. 3 y tras eso, Jin-woo subió al resto de los heridos, con la ayuda de algunos cazadores en la zona. Hasta que finalmente, Gina subió a la espalda de Kaise y abrazó el cuerpo debilitado de Se-mi, mirando a Jin-woo. Muchas gracias por todo esto, cazador Sung, dijo Gina, antes de ver el último asentimiento de Jin-woo y tras eso, Kaisel emprendió vuelo y salió del portal, dejando solo a Jin-woo, quien se dio media vuelta y vio como solo habían quedado los cazadores de rango A y superior. Para que vea que son poco más de 50 elementos, quienes se formaron frente a una gran cantidad de demonios blancos frente a ellos. Jin-woo comenzó a caminar entre los cazadores y ellos lo miraron pasar entre ellos, hasta que nuestro cazador se posicionó justo al frente de todos ellos y de inmediato, su ejército de las sombras formó una línea defensiva frente a su rey, con sus capitanes y comandantes, frente a su amado rey. Cazador Shadow, llamó Baek, pero al instante, negó con la cabeza. Cazador Sung dijo una vez más, para ver cómo Jin-woo se giró para verlo de reojo. Apreciamos su ayuda y que haya sacado su ejército de las sombras. Pero creo que será mejor trabajar todos juntos para vencer al resto de los demonios blancos, dijo el comandante Baek, para ser apoyado por sus compañeros. Sin embargo, Jin-woo asintió. De acuerdo, comandante Baek, fue la respuesta de Jin-woo, para que su cuerpo se cubra de una energía oscura y su poder se dispare por los cielos, dejando a todos con los ojos abiertos de par a par y absolutamente congelados. Ustedes encárguense de los que puedan, yo iré por el jefe de mazmorra y el líder de los demonios blancos, dijo Sung, para liberar un monstruoso poder mágico. Un poder que hizo que los comandantes Baek y Choi abran sus ojos en estado de shock.
Debe ser alguien de rango SS, por lo menos o incluso, superior. Ambos miraron la espalda de Jinwoo y tuvieron el mismo pensamiento. Un cazador de rango nacional fue el pensamiento de ambos comandantes al mismo tiempo. Pero de lo que ninguno de los cazadores coreanos se había percatado, era de que la cazadora Kanae Tawata, estaba a unos metros de ellos y tenía sus ojos abiertos en estado de shock, ante la demostración de poder de Sun Jinwoo. El señor Goto, tenía razón, el cazador Sun Jinwoo, es alguien realmente fuerte y que podría cambiar la balanza de los países coreanos y japoneses a su favor, pensó Kanae, para fijar su atención en la espalda de Jinwoo. Jinwoo, juro que te traeré a nuestro lado, cueste lo que me cueste y haga lo que tenga que hacer, pensó la hermosa mujer de gorra. Para que sus ojos brillen con determinación. 5 Fin de capítulo. Capítulo 9. Grabando mi nombre en la historia 4. Inicio de capítulo. Eran altas horas de la noche, cuando la batalla seguía en Ciudad Kuo. Todos los cazadores coreanos, luchaban o ayudaban a los civiles a escapar a lugares fuera de la ciudad como refugios. Mientras que los cazadores de rango C y superior, estaban haciendo su mejor esfuerzo por contener a los demonios blancos. Sin embargo, gracias a la llegada de los cazadores japoneses, quienes habían llegado bajo el mando de Gotor Yuji, el cazador más poderoso de todo Japón. Inmediatamente, se notó de lo que estaban hechos los cazadores japoneses y dado a que la mayor fuerza militar del gremio coreano, se encontraban dentro del portal. Dejó a los cazadores de rangos B a inferior, por lo tanto, el apoyo de los cazadores japoneses fue realmente un alivio para todos en Ciudad Kuo. Sin embargo, la atención de todos estaba sobre el portal. Era ahí, donde se estaba llevando a cabo una batalla que iba a definir el destino de Ciudad Kuo y de Japón mismo. De caer todos los cazadores coreanos, la batalla tendría que pasar afuera del portal y de caer los cazadores coreanos restantes y japoneses, sería un final casi decretado. La gran batalla por Ciudad Kuo había comenzado. Dentro del portal, se veía un escenario digno de batallas de fantasía o ciencia ficción. Dos enormes ejércitos, encarados y a punto de librar una batalla que se grabaría en los libros de la historia humana. Estos tres ejércitos, eran los demonios blancos. Que aún contaban con más de 400 efectivos en su bando y del otro lado, teníamos a los cazadores coreanos y la sorpresa de todos, fue la presencia del cazador Shadow o más bien, el cazador Sun Jinwoo. Quien tenía detrás, su enorme ejército de las sombras con poco más de 200 efectivos. Ambos ejércitos, se miraron fijamente hasta que Jinwoo, dio la orden de ataque y fue así, como llegamos a la actualidad. Una batalla, una guerra y un escenario donde pasaría a la historia. Gritos, rugidos, impactos. El sonido de los gritos, rugidos y los impactos de armas o golpes, resonaban en el interior de la mazmorra. Siendo en realidad, gracias en gran parte a la batalla que estaban librando los ejércitos de los demonios blancos y el ejército de las sombras del cazador Sun Jinwoo. Esto es increíble, dijo uno de los cazadores coreanos alrededor de la batalla y quienes veían el combate entre los demonios blancos y el ejército de las sombras de Jinwoo. Lo es, jamás espere que la verdadera identidad del cazador Shadow fuera revelada y que en realidad sea tan fuerte de lo que habíamos creído, dijo otro, viendo como el propio Jinwoo estaba en medio de un combate contra uno de los demonios blancos con sus dos dagas en cada mano. Todo esto fue escuchado por los altos mandos del gremio coreano, quienes escuchaban todo y veían el combate del cazador Sun. Pero en especial, los rostros de los comandantes Baek y Choi, junto con los capitanes, era un auténtico poema de shock y sorpresa. Jamás imaginé que el cazador Sun sería tan fuerte, dijo el capitán Ma Dong-wook, el gigante de Corea y un cazador de rango S, mientras que los demás solo veían sus intercambios de golpes y ataques contra los demonios blancos. Pero la cazadora Cha Eun era la que parecía más sorprendida, dado a que podía ver la enorme velocidad y agilidad del cazador Sun, quien se movía de una forma tan agresiva, pero perfecta. Es como una danza, la danza de la muerte, pensó ella, sin poder evitar apenarse al ver que había hallado una clase de comparación entre ella y el cazador Sun. Dos impactos cortes. Jinwoo esquivó un zarpazo de uno de los demonios blancos, quien usaba sus enormes garras para tratar de cortar su cuerpo. Sin embargo, él era mucho más rápido y ágil que esas bestias, quienes atacaban con brutalidad y poca inteligencia. Parece que ellos son criaturas poco inteligentes y que se enfocan más en atacar con fuerza bruta, dedujo Sun.
para saltar hacia atrás, esquivando una patada de hacha de otro demonio blanco. El cual al caer en el suelo e impactar su ataque, creó un pequeño cráter donde había estado Jinwoo. Son bastante fuertes, pensó Sun, para apretar el agarre sobre sus dagas. Desapareciendo en un borrón de velocidad, creando el sonido de algo rompiendo la barrera del sonido y causando que los ojos del comandante Baek, el capitán Lim Tae y Ui Chae-in, se abran en estado de shock. ¡Increíble! Fue el pensamiento de los tres, quienes eran los más rápidos o tenían la mejor visión de todos los cazadores coreanos. Jinwoo apareció justo frente al demonio blanco y le lanzó un corte directo a su garganta. Sin embargo, el demonio atrapó su mano y sonrió al detener su golpe. Parece que eres muy rápido, pero eres muy débil, dijo el demonio, en el idioma de los monstruos. Sin embargo, Sun pudo entender sus palabras sin problemas. Pero un segundo después, todos vieron cómo algo se clavó en el costado del cráneo del demonio. Y al ver mejor, pudieron darse cuenta de que se trataba de una de las dagas del cazador Sun. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó uno de los cazadores alrededor de sus oficiales. El cazador Sun se movió a gran velocidad en su primer movimiento alrededor del demonio, creando una ilusión de que estaba buscando la mejor ruta para atacar. Sin embargo, en ese movimiento, lanzó una de sus dagas desde un punto ciego y creó un segundo ataque directo como distracción, para desviar la atención de esa daga, explicó el comandante Baek, quien estaba usando sus ojos, los ojos de la bestia. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Todos sin excepción, abrieron sus ojos ante la explicación del comandante Baek, quien parecía mirar esto, con un rostro de sorpresa y analizar a detalle, cada movimiento de Sun Jinwoo. Y la cazadora Chae-in, era una de las personas que veía igual o más sorprendida los movimientos de Jinwoo. Es un estilo muy similar al mío, no pudo evitar pensar en ello. Y volviendo con Jinwoo, él tomó la daga enterrada en el cráneo del demonio y la sacó en un rápido movimiento, para correr hacia otro enemigo y barrerse por el suelo, cortando los tendones de su tobillo y viéndolo caer. Para que un segundo después, le clave su daga en su cráneo y acabe con él. Para poco después, ver cómo dos de esos demonios, venían con enormes armas en sus manos y le lanzaron dos ataques coordinados en su contra. Uno de ellos, a los pies y el otro a la cabeza. Sin embargo, Jinwoo saltó y giró sobre sí mismo, girando su cuerpo para pasar entre ambos ataques en una demostración de su velocidad y agilidad. Y en el momento exacto que cayó al suelo de cuclillas, también lo hicieron las cabezas de ambos demonios blancos. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. No puedo creerlo, cazadora Cha, ¿acaso vio lo mismo que yo?, preguntó el comandante Baek, girándose para ver el rostro igual de sorprendido de la hermosa rubia. Ese sí, antes de caer, el cazador Sun había lanzado sus ataques y cortó la cabeza de ambos monstruos de tajo, respondió Chae-in, para causar la sorpresa de todos los cazadores que no habían sido capaces de ver la velocidad con la que se movía Jinwoo. Así que escuchar estas palabras de la cazadora más rápida de los cazadores coreanos, lo hacía más increíble. No cabe duda, ahora veo que las corazonadas del presidente Golgune eran correctas, pensó el comandante Choi, para fijar su atención en la figura de Jinwoo. El cazador Sun es más fuerte de lo que habíamos creído y tal vez podría llegar a ser el primer cazador de rango nacional de Corea, terminó Choi, para mirar con nuevos ojos a Jinwoo. Tal vez el cazador Sun podría ser quien nos ayude a recuperar Corea y finalmente regresar a casa, pensó Choi, ante el recuerdo de la última incursión y cuántos amigos había perdido ese día. Impactos, rugidos, el sonido de algo impactando el suelo y la imagen de varios demonios blancos volando por los aires. Desvió la atención de todos hacia una parte específica, donde se pudo ver que el responsable fue Iron, una de las sombras de Sun, y quien había sido el responsable de enviar a volar a varios. Iron lanzó un poderoso rugido que atrajo la atención de varios demonios blancos hacia él, para que de inmediato fuera aguardado por varios de ellos. Pero el tanque de las sombras tomó firmemente su enorme escudo y cargó contra ellos, chocando contra el primero y llevándoselo como si nada, yendo por el segundo y un tercero. Hasta que pronto, Iron fue retenido por 5 de esos monstruos, luchando por un dominio de fuerza. Pero Iron gruñó y aplicó más fuerza, haciendo perder el equilibrio del primero y usando su enorme hacha para cortarlo por la mitad, y después siguió el segundo, dando paso a una combinación de bloqueos y cortes a gran velocidad, demostrando que aun cuando era un tanque, podía ser bastante rápido y efectivo. Mientras que Tank, el enorme oso de hielo,
Corría a 4 patas contra un demonio blanco y cuando saltó sobre uno de ellos, usó sus grandes y afiladas garras, para despedazar a ese infeliz y lo remató, tragándose su cabeza de un solo bocado. Rugido Tank, cargó contra un segundo demonio y repitió el ataque. Llenando de zarpazos al demonio y mostrando la brutalidad del oso de las sombras. Siendo verdaderamente brutal y eficaz, y quien tenía un estilo similar, era el propio comandante Baek. Quien tenía su forma bestia y era igual de salvaje y brutal en combate. Tusk, el alto orco y mago. Creó una enorme cantidad de bolas de fuego sobre él y de inmediato, disparó todas ellas en contra de un pequeño grupo de demonios blancos. Mostrando una escena de explosiones y luces por todas partes. Y el comandante Choi, no pudo evitar sorprenderse por esta capacidad destructiva y de control sobre la magia de fuego. Mientras que el comandante Ibris, estaba orquestando una verdadera obra de arte, si la carnicería, fuera una canción. El caballero de las sombras, blandía su enorme espada con la habilidad que solo tendría un consumado caballero. Cortando a cualquier cosa que se pusiera en su camino y mostrando sus habilidades con la espada. Igri.